En este video escucharemos a Ananías y Marco Tulio, dos líderes de la comunidad NASA en el asentamiento La Grandeza de Dios, los cuales nos van a hablar de su experiencia, siendo personas que fueron víctimas del desplazamiento forzoso y que por cosas de Dios y de su propia iniciativa han logrado unirse como comunidad y iniciar un proceso de desarrollo económico bastante interesante, llamativo, y que ahora, en medio de todo el potencial que han desarrollado, buscan el apoyo de profesionales y de comunidades externas que puedan dar la energía, la fuerza que ahora en este momento necesitan. Bueno, mi nombre es Marco Tulio Cuspián. Yo soy el coordinador de las 50 familias desplazadas asentadas en la vereda Villa Mercedes, municipio de Piendamó, en el Cauca. Mi nombre es Ananías Cuetumbo. Soy representante o gobernador de la comunidad territorio Cuexquihue del municipio de Piendamó, Cauca. Las personas y las comunidades en situación de desplazamiento forzoso, cada una de ellas tiene diferentes características. Para ser productivos, para empezar a desarrollar su economía, algunos de ellos necesitan sanar toda su historia para poder ser productivos. Pero otros, mientras son productivos, van sanando su historia, van abriendo oportunidades, recuperan su valor como personas, como entes que hacen parte de la sociedad. Algunas características homogéneas de estas comunidades tienen que ver con la necesidad que todos tienen de satisfacer una necesidad básica de alimentación, de recostar su cabeza en un lugar seguro, y para ello necesitan ser productivos, tener alguna fuente de ingreso. Las personas que han sido víctimas de desplazamiento forzoso buscan alguna actividad que provea el alimento, porque la paz con hambre no es posible. Pero también superar el pasado cuando no hay seguridad en el presente lo hace casi que imposible. Así que estas personas tienen una gran motivación por trabajar, por hacer las cosas diferentes, por ser productivos, por obtener productos de calidad. Ojalá productos que sean bien recibidos por la comunidad para ser comercializados y a buen precio, conforme los estándares comerciales nos dictan para este tiempo. A pesar de las dificultades, han tenido la tenacidad de salir adelante, ¿cierto? Pasando hambre, lluvia, viviendo en carpas, etcétera, ¿cierto? Entonces yo creo que ha tenido un componente de fuerza, de compromiso, de mucha capacidad de decir, vamos a hacerlo, vamos a trabajar, vamos a salir adelante, ¿cierto? La gente, cuando uno es desplazado, hasta se va a pararse en las oficinas de la Cruz Roja o de la Defensoría del Pueblo, cosa de que a nosotros no nos salió esa idea. No nos salió esa idea de ir a estar allá, sino lo que dijimos fue, nosotros vamos a sentarnos acá, vamos a organizar, vamos a trabajar de esta manera y ya después verá qué va a suceder. Entonces nosotros no somos, lo que a mí sí me marcó en la vida, y eso es triste, es yo como coordinador tendiendo cabeza como un hombre pensante, tendiendo los pies para caminar y tener manos para trabajar, que a mí me tocó pedir comida. Eso es muy terrible, muy horrible para mí. Yo iba con tristeza, con una señora de espalda con niño. Bajé a Santander, bajé a Piendamó, pero eso no fue, eso también fue aprendizaje, porque nos insultaron, nos dijeron, bueno, ¿y ustedes qué? Entonces
yo creo que el insulto no fue regaño, fue una enseñanza que nos estaban dando. Y cuando yo regresé a la casa yo dije, pero ¿cómo es posible que uno tenga que andar pidiendo en vez de dar, tener que andar pidiendo un hombre sano, teniendo manos y pies para... Y nosotros, eso fue lo que nosotros hicimos, de centrarnos para lo que hoy son. Los logros más grandes que ha tenido la comunidad, uno yo creo que sería el sentimiento de hermandad, ¿cierto? Somos hermanos, como somos hermanos debemos cuidarnos, ayudarnos y salir adelante juntos, ¿cierto? Yo creo que una cosa muy importante es como esa cohesión social entre ellos, pero porque tiene un componente adicional que es la hermandad basado en su fe, ¿cierto? Otra característica importante es que todos ellos buscan un trato digno con sus congéneres, dignos con quienes comercializan hacia afuera, pero un trato de dignidad que se refiera a la ética en sus trabajos, al buen trato, al respeto mutuo, de tal manera que sientan que son parte de la sociedad. Constantemente les escuchamos decir, somos personas, tenemos intereses, tenemos necesidades y queremos ser parte de este gobierno, de esta ciudad y de esta comunidad. Esperan un buen trato, esperan un trato digno, respetuoso, especialmente justo. Eso es lo que nosotros necesitamos, el apoyo. Yo creo que lo que yo dije, ahora estamos dándole a otro, queriendo apoyar al otro. Si él nos apoya a nosotros, pues nosotros más le apoyaremos al otro a que sí se puede trabajar. Entonces, del empresario, de las empresas privadas, de las mismas instituciones que nosotros nos estamos cuidando bastante, es de qué manera podemos ser efectivos para no caer en el error de que fuimos. Porque es que el indígena ha recibido mucho apoyo, que yo sé que ha recibido mucho apoyo en el Cauca. Entonces nosotros no queremos estar en esa línea. Nosotros, cuando queremos ser productivos del apoyo que llegue, queremos solamente, si nosotros tenemos muy claro las cosas, pues decir, hemos sufrido, hemos pasado en esto, esperamos que otra comunidad no pueda pasar en lo mismo, entonces estaremos haciendo el apoyo a los demás, no concentrarnos en eso. De lo hecho, en la educación hay niños de las cordilleras, pensando en eso.